Bien, ahora nos vamos a ir un poquitito del tema este de estructura, después vamos a regresar, pero vamos a dedicarnos a un tipo de archivo particular que son los archivos BMP, mapa de bit, que no es un tema puntual de la materia, sí el tema archivos, y yo trabajo en el curso con este tipo de archivos porque nos va a permitir trabajar con imágenes que ya venimos trabajando. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos mucho con el tema de matrices? Y creo que es fácil darse cuenta, para el que no lo sabe, que una imagen en pantalla no es nada más ni nada menos que por lo menos una matriz. Después vamos a ver que en realidad hay más de una matriz superpuesta, pero tiene forma matricial. O sea, sabemos que una imagen en la computadora está formada por píxeles que son puntitos. Entonces, cada uno de esos puntitos puede ser el elemento de una matriz. Por supuesto que es una matriz con muchas filas y muchas columnas, pero es una matriz, donde en lugar de números tenemos colores, que en realidad, creo que muchos ya lo deben saber, esos colores se representan internamente por números. Así que, en definitiva, no deja de ser una matriz de números que ya veníamos trabajando. Lo que pasa que esos números van a ser interpretados como colores. Bien, entonces yo para eso trabajo con BMP, que es un mapa de bit, que es un formato que permite trabajar a las imágenes en una forma bastante sencilla, tenemos la imagen de la matriz o la matriz de la imagen bastante en crudo, por lo tanto nos permite trabajar fácilmente. Con respecto a eso, vamos a hacer una introducción para que logren hacer lo que va a ser nuestro primer objetivo, que es lograr abrir un archivo BMP y obtener en una matriz toda la información de la imagen. ¿Para qué? Para después procesarla, hacerle algún efecto a esa imagen. Entonces, lo primero es hablar que en general, si tenemos un archivo, vamos a representar a un archivo con un rectángulo. Nosotros tenemos que el archivo va a tener cierta información, la gran parte, la mayoría de contenido del archivo va a ser lo que nosotros vamos a decir los datos del archivo. O sea, esta parte, vamos a decir, en nuestro caso va a ser la imagen, que tenemos los datos. Acá tenemos los datos de ese archivo. Pero también lo que manejan los archivos en la computadora es cierta información para saber qué es lo que tenemos. Esa información está en lo que es la cabecera o header del archivo, que es la parte representada por la parte superior de este rectángulo. Entonces, acá vamos a tener la cabecera, donde vamos a tener distinta información. Ahora vamos a estudiar lo que sería ese header del BMP, que es el tipo de archivo que vamos a usar nosotros en los ejemplos. Para destacar, cosas importantes que vamos a encontrar ahí son, por ejemplo, el tamaño, dónde empieza la imagen, el tipo de archivo, y bastante información, alguna que vamos a usar, otra que no es necesario que la usemos, pero sí la vamos a leer. Entonces, bueno, este es lo básico. Nosotros cuando abramos un archivo BMP, lo primero que nos vamos a encontrar es con la información del header, que inicialmente va a tener 54 bytes. O sea, algo importante para lo que es el trabajo con BMP es que por lo menos ese header, esa cabecera, va a tener 54 bytes. Puede tener más. Una de las cosas que va a haber de información es justamente eso. Si solamente tenemos un espacio de 54 bytes como información, o si hay más espacio dedicado a la información. Y después también, como le decía antes, dónde empiezan los datos. Entonces, vamos a ver un header típico de un BMP, ¿verdad? Acá tenemos
lo que sería nuestro archivo, nuestro header del BMP, donde si se fijan tenemos, fíjense que acá dice, esperen, cambio el color, acá habla ya de los datos. Ahí abajo tenemos nuestros datos. Tenemos una tabla de colores que tampoco nos vamos a meter mucho con eso. Nosotros ahora vamos a trabajar con esta parte que es la información que necesitamos tener y también al final de todo trabajar con nuestra imagen propiamente dicha. Pero esto es lo que nos importa y fíjense el formato que tiene. Tenemos una primer parte que es esto que está acá, que es el header, que figura como que tiene 14 bytes, y luego información del header que figura que tiene 40 bytes, el 40 más el 14 me da el 54 byte mínimo que nosotros vamos a tener como el header. Entonces, nuestro programa, cuando abra el archivo, lo primero que va a tener que hacer es leer esos 54 bytes para poder sacar información y seguir obteniendo el resto del archivo. Entonces siempre primero leer un buffer, un volumen de información del archivo equivalente a 54 bytes. Los dos primeros bytes lo que van a decir es qué archivo es, identificado en este caso con el ASCII de la B y el ASCII de la M. Entonces vamos a tener 2 bytes, fíjense que acá está la cantidad de bytes que ocupa cada uno de los campos, y lo primero que tenemos son 2 caracteres. A continuación lo que tenemos es el tamaño del archivo. Este va a ser importante. ¿Por qué? Porque este dato nos va a permitir seguir leyendo el archivo, saber cuánto mide el archivo, y creo que ya todos imaginarán que en el medio de todo eso tendrá que haber un malloc, porque yo no sé el tamaño del archivo que voy a leer. Entonces, lo primero que voy a tener que leer son 54 bytes. De ahí, obtener el tamaño del archivo. De ahí, una vez que tengo el tamaño del archivo, tendría que hacer un malloc para obtener un puntero y entonces leer el resto del archivo y tener todo el archivo en memoria. ¿Se acuerdan que leer desde el punto de vista de la computadora es eso? Cuando yo digo leer, cuando uno lee, lo que hace es mirar una hoja y leerla mentalmente. La computadora, para ella leer es llevar lo que está en un disco rígido, en un DVD, en internet, lo que sea, es traerlo a memoria. Llevarlo a memoria es lo que nosotros llamamos leer. Trae la información para poder procesarla. Y después internamente va a seguir leyendo, porque en realidad de memoria lo va a ir llevando internamente al micro para ir procesándolo. Pero bueno, el concepto de leer para la computadora básicamente es llevar la información de un lado al otro. Tiene algo típico, cosas reservadas, ¿tá? En este caso 4 bytes reservados, están reservados para el futuro. Dice, bueno, ahí dejo libre, en algún momento capaz que alguien lo quiere utilizar. Se quiere modificar el formato del archivo, tener eh, eh, mayor versatilidad, ¿verdad? O sea, mayores opciones, entonces se dejan espacios libres para completar con eso. Eh, y acá un valor importante, después de los reservados, es este que está acá, que es el offset a la información. O sea, básicamente esto me dice dónde están los datos. Acá yo tengo los datos que es la imagen. Entonces, como les dije, además de los 54 bytes, yo en el medio puedo tener más cosas. Esas cosas que tengo en el medio son variables, no todos los archivos BMP las tienen. Entonces, para saber dónde empieza el dato, o sea, cuánto tengo que saltar después de los 54 bytes iniciales, esos fijos, cuánto tengo que saltar para llegar a la información, a la imagen, va a estar en ese campo. Bueno, después tenemos distintos campos, no sé, el ancho, la altura de la imagen, eh, el tipo de pixelado, ¿está? El número de planos,
el tipo de compresión, que traten de que siempre sea compresión en cero para trabajar con la imagen no comprimida. Bueno, distinta información que según necesitemos la vamos a ir usando. Es importante justamente leer este header y con esa información iremos trabajando. Inicialmente, el primer eh, desafío, la primera tarea que van a tener que hacer va a ser leer el header. Una vez que leamos el header, lo segundo va a ser hacer una copia de nuestro programa, perdón, de nuestro archivo BMP, de nuestra imagen. Entonces, para poder copiarla, para hacer una copia de ese archivo, van a tener que justamente leer primero el header para saber el tamaño y poder copiarla. Y después vamos a empezar a procesar la imagen, a hacerle algún efecto, como por ejemplo achicarla. Para poder achicarla voy a necesitar el tamaño de esa imagen, o girarla, o bueno, distintos eh, efectos que le vamos a aplicar a la imagen, que la vamos a ir avanzando en su desarrollo, según vayamos necesitando. ¿Tá? Siempre recordando que trabajamos con imágenes que son que van a ser en definitiva matrices. O sea, lo que vimos en el primer parcial de trabajar con matrices, con array de 2 dimensiones, lo vamos a ir haciendo. La única diferencia es que ahora van a cambiar lo que representan los datos que tienen adentro, pero el concepto sigue siendo lo mismo, siguen siendo matrices.